Desde que Estados Unidos se liberó como colonia de Inglaterra, trazó una meta, se propuso un proyecto. El proyecto era anexar a todos los países del continente americano como colonias de este país que hoy en día ha hegemonizado esta parte del continente. Para lograr estos objetivos diseñaron muchas estrategias, desde las más antiguas hasta las más recientes. Si hacemos un recordatorio de la historia, tenemos a la doctrina de Monroe, bajo el lema América para los americanos, que en la práctica no era más que América para los norteamericanos. El plan Brady, que se dio también con el gobierno de Belaúnde, el consenso de Washington, el ALCA, el Tratado de Libre Comercio, la Alianza del Pacífico y últimamente el Pacto Transpacífico, constituyen pues métodos de colonización actual, no solamente en el campo económico, sino también con monopolios y finalmente anexión territorial de cada uno de los países. Son tratados aparentemente buenos, pero que en el fondo vienen con una intención que disfraza el veneno más vil contra toda nuestra patria y contra todos los pueblos del mundo. El Partido Perú Libre se crea, nace casualmente respondiendo a la necesidad de contrarrestar estos intentos del imperialismo. Perú Libre, hoy Perú Libertario, no es más que un partido cuyos principios son la democracia, es decir, dar batalla dentro del marco del Estado democrático, del Estado constitucional, un partido diferente a los demás porque aboga por la descentralización, es decir, el reparto equitativo de los bienes de la patria entre la capital y los demás pueblos del Perú profundo, un partido inclusivo que no discrimina a ningún sector social por razones de raza, de género, de religión o de aspiraciones que pueda tener, sino pide solamente un común denominador, que es todos aquellos que se sientan afectados y golpeados por el sistema neoliberal pueden integrar sus filas. Perú Libre es un partido internacionalista por el cual se solidariza con las luchas de todos los pueblos del mundo, no solamente americanos o latinoamericanos, sino también con los pueblos del Asia, de Europa, del África y demás espacios de este planeta. Perú Libre por eso se define internacionalista, sin dejar de reconocer su nacionalismo y su identidad soberana con la patria. Perú Libre es un partido soberano, porque no solamente lucha la soberanía territorial, sino lucha la soberanía cultural, la soberanía militar, la soberanía tecnológica, la soberanía en la educación, la soberanía en la salud pública, la soberanía en nuestras relaciones exteriores, la soberanía de nuestros recursos naturales, la soberanía que debemos legar a nuestras generaciones. Perú Libre, como principio, es un partido humanista, por tanto, promueve valores, promueve principios y aparta de su mundo las reglas impuestas por el neoliberalismo
que son la oferta y la demanda. Creo que tras esas reglas de oferta y demanda, ninguna sociedad podría valorar al ser humano, sino valora la economía y mercantiliza toda actividad del ser humano. Queremos también mencionar que Perú Libre, sin temor a dudas, está situado en el campo de los partidos y del pueblo progresista que lucha por un mundo mejor, en el campo de los pueblos originarios, en el campo de los pueblos milenarios, en el campo de todos los luchadores que han invertido no solamente su tiempo y su sapiencia, sino su propia vida para construir un mundo nuevo. El partido tiene que tener y cumplir una misión: saber desenmascarar todo aquello que viene vestido de benevolencia, pero que finalmente va en contra de sus pueblos. Analizar cada dádiva dada por el opresor, cuando finalmente son simplemente métodos de sometimiento. Perú Libre tiene que bregar por la preparación de cada uno de sus miembros. Una vez identificado ese real interés, del cual se disfrazan muchas intenciones malévolas, debe iniciar una lucha en el debate, en el campo de las ideas. Debe promover la polémica y la discusión. Debe hacer que las dos ideas contrapuestas generen una tercera superior. Perú Libre debe producir ideas, debe producir documentos, debe dejar un legado. Si el adversario o el enemigo tiene una idea, Perú Libre debe tener 10 para combatir este plano y esta lucha de las ideas. Es la que se demanda en estos tiempos. No hay otro método de pelea en este momento que no sea con la fuerza de las ideas. Esta lucha de las ideas demanda lógicamente preparación de cada uno de los militantes y más aún de los cuadros del partido. Demanda ponerlas en acción política y finalmente demanda plasmarlos en un programa que se debe hacer realidad una vez tomado el poder. Este proceso de llegar al poder y ejecutar el programa del pueblo solamente puede ser canalizado por un partido. No hay otra forma de tomar el poder en cualquier espacio del mundo si no es tras la guía de un partido. Por eso es necesario que cada uno de nosotros sea consciente de lo valioso que es en integrar las filas de un partido del pueblo como Perú Libertario. El partido Perú Libertario no puede ser un partido rígido, no puede ser un partido dogmático que haga las cosas al pie de la letra. No puede ser un partido unilateral que responda ciertamente a algunos intereses. Debe ser flexible, debe ser tolerante, capaz de entender los orígenes, la vivencia y aspiraciones de cada uno de los pueblos que constituye esta realidad llamada Perú. Haber viajado al sur me permitió un reencuentro con el milenarismo y el Tahuantinsuyo, que solo había conocido en los textos escolares, como seguramente muchos de nosotros. Me permitió ver la gran influencia que hoy en día tiene la revolución boliviana
sobre las aspiraciones de todos los pueblos del sur peruano. Vimos y valoramos la gesta de Velasco contra el gamonarismo. Vimos la potencialidad lingüística del pueblo que mantiene esa cultura que se va perdiendo en otras áreas de nuestro Perú. Me permitió ver mis deficiencias como el no hablar quechua o no saber una lengua originaria de nuestra patria. Me hizo percibir la pobreza con mayor claridad, mayor profundidad y dolor que había visto en comparación al centro del país. En el centro del Perú, sobre todo en el Valle del Mantaro, el velasquismo es casi imperceptible, porque ahí no hubo haciendas y no se sintió la intensidad del efecto liberador de la reforma agraria. Es más entendible en el centro el socialismo, el marxismo internacional y latinoamericano, la izquierda intelectual, la crítica histórica al Tahuantinsuyo, entre otras, a diferencia de nuestro sur. En el norte del país es casi nulo el recuerdo del Tahuantinsuyo. Y existe una agricultura costeña dedicada fundamentalmente al exterior, a alimentar al primer mundo. Agricultura por el cual se invirtieron muchos proyectos de irrigación, pero que finalmente no están hechas para la seguridad alimentaria de nuestro país. Y hoy en día esas tierras, más aún, confiscadas por una oligarquía peruana que ha privatizado y se beneficia directamente de todos los frutos de esta tierra. También pude percibir, tras lo que acabo de contar, el surgimiento de un neogamonalismo en las costas peruanas, la apropiación de todas estas tierras de cultivo. Y así como existen diferencias en los territorios peruanos, también existen coincidencias, hermanos, de la capacidad laboriosa del peruano, su capacidad creadora, aguerrida e inteligente para librar muchas batallas sin la ayuda del propio Estado. Nuestras comunidades ven a las empresas transnacionales como deben verlo, como un ente privado. Pero también hay que reconocer que nuestras comunidades han percibido al Estado peruano